Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a un nuevo Todopoderoso. Hoy está con nosotros Juan Gómez Jurado. Javier Cansado. Y nada más y nada menos que Rodrigo Cortés. Y Arturo González Campos. El guapo, el bonito de ver. La primera media hora. Te vas saludando los fucos. Me voy saludando. Bueno, oye, vámonos, no nos liemos mucho, por favor, que vamos con Spielberg. Y mi idea hoy es terminarlo. Mi idea hoy es chaparlo y dejarlo esto cerradito. Así que yo creo que en 1975 llega una película que cambiaría la manera de ver el cine, la manera de consumir cine, cambiaría muchísimas cosas. Steven Spielberg saca Tiburón. ¿Tú te crees? Saca no. Saca no. Echa. Se la saca. No, se la puedes decir saca. saca, pero no con ese tono. O puedes usar ese tono, pero no decir saca. Y la capacidad de análisis. La pasión no la quiero. Spielberg Saca. Tira tú, Juan. Tira. Se encontró un día en el despacho de su agente, se encontró con el manuscrito de una novela todavía no publicada. Una novela que no es excesivamente buena, de decir, y no ha sobrevivido en absoluto al paso del tiempo, pero que fue un bestseller mayúsculo en su época. Esta novela de Peter Benchley, que es... no. Una de las cosas interesantes de Tiburón es que siendo un clásico definitivo, ya lo es, ya podemos considerarlo directamente un clásico de la historia del cine, no simplemente una gran película como sucedió durante décadas, y aún tarda un tiempo ser considerada así, como sucede con las películas de gran aclamación popular, que tardan en cruzar la línea del prestigio. Pero en fin, siendo todo eso, es también una película que ha hecho muchísimo daño, sin pretenderlo. Sin querer. Y eso sucede con muchas grandes películas, por otro lado, que se convierten en una referencia, que lo cambian todo, cambian por lo tanto las reglas, y en el caso de la historia del cine suponen también un salto de infantilización y de encaminamiento hacia la montaña rusa. Sin ser la película nada de eso, porque la película está mucho más cerca de John Ford, en cierto sentido, que de una película tradicional, incluso de catástrofes, me atrevería a decir, y desde luego una película parque de atracciones, precisamente por su vocación narrativa, que es la de un superdotado. Pero en fin, eso sucede. Del mismo modo que lo hemos hablado en otras ocasiones, como el talento de Zimmer, por ejemplo, cambia el modo de componer para el cine y a la vez hace un daño enorme, porque durante 20 años ya solamente se puede componer de una única manera. Así que hay una forma de hacer cine más basada en los personajes, en los diálogos, que de repente lo empieza a tener muy, muy difícil porque el público cambia. Por otro lado, no le podemos echar la culpa a Tiburón, no solo porque Spielberg no estuviera pensando en hacer nada de eso, en un cambio de reglas, sino porque eso tiene que ver simplemente con la realidad. Si no hubiera sido Tiburón, habría sido otra. Nunca sucede que una película de verdad cambie las cosas. Sucede que las cosas cambian, sucede que va habiendo un corrimiento de tierras y una película o un libro o una persona se convierte de alguna manera por esa conexión con el espíritu de las cosas en el representante de eso. Pero si no hubiera sido él, habría sido otro. Al margen de eso, es una película en primer lugar de terror prácticamente. Así es como está planteada. Y que tiene más que ver de lo que parece seguramente con El diablo sobre ruedas. Precisamente porque conecta con la parte más abstracta de Hitchcock, con la parte más relacionada con los pájaros, por ejemplo. Este tipo de amenaza que en realidad es una abstracción. Amenaza invisible, bueno, prácticamente invisible. Sí, ¿no? En el caso del tiburón puede tener una conexión más real. En principio los pájaros no atacan y los camiones no atacan, y sin embargo sí que hay tiburones que en condiciones determinadas, desde luego no como se ve en la película, sí